¿Estás buscando trabajar remoto en tu empresa? ¿No sabes cómo empezar? Probablemente ves que hay muchas empresas que ya lo están empezando a hacer, que te gustaría que lo hicieran también en la tuya, a lo mejor implementarlo para tu propia empresa, pero no sabes por dónde. Quédate conmigo. Hoy te voy a explicar los pasos para dar el salto a trabajar remoto en tu empresa. Bienvenido. Soy Gibran Martínez, director general de Strapberry. Recuerda que en Strapberry tú lo sueñas, nosotros lo creamos. Trabajar remoto puede sonar algo como que muy raro, como que solamente algunas empresas lo hacen o solamente las empresas más grandes. En cierto punto puede que tenga razón, pero la verdad es que no es cierto, no siempre. En mi experiencia, yo como desarrollador de software que ahora tengo mi empresa, nosotros trabajamos 100% remoto. Y no significa, no es algo que tenga que ver con los números, con el número de empleados o con el número de clientes que tengas. Más que nada tiene que ver con la organización que tú defines para tu propia empresa. Tú dices cuál es la organización, cuáles son los procesos a seguir de tu empresa. El tema yo creo que más importante son las herramientas que utilizamos. Nosotros nos tenemos que adaptar a las herramientas que nos permitan trabajar remoto. Es decir, para hacer las videollamadas, para mí mi favorito, a pesar de que ya no está tan actualizado como debería, para mí mi favorito sigue siendo Skype. Más que nada porque te deja hacer llamadas grupales y te deja compartir la pantalla, compartir lo que estás viendo en tu escritorio, lo puedes ver. También hay otras herramientas como puede ser Slack o como puede ser Google Hangouts, pero a final de cuentas pues ahora sí que cada quien define en lo que uno quiere trabajar. Otro de los puntos muy importantes es definir el horario de trabajo. No es lo mismo que uno empiece a trabajar en la oficina normalmente, no sé, de 9 a 6, a que uno, pues yo la verdad es que tengo la flexibilidad de poder trabajar a la hora que se necesite. O sea, yo me puedo conectar desde las 7 de la mañana o hay veces que me puedo desconectar a las 10 de la noche. Trato de mantener horarios normales donde todos los demás estén trabajando y la verdad es que una de las ventajas más importantes de trabajar remoto es que literalmente puedes trabajar en cualquier parte del mundo. Es decir, que va a haber veces que en verdad tengas que trabajar a las 7 de la mañana porque ese es el horario que todos están, o hay veces que tengas que trabajar a las 8 o 9 de la noche. Me ha tocado, cuando estuve en Rusia, me tocó tener que hacer las llamadas a las 9 de la noche, hora de Rusia, y a las 8 o 9 a la 1 2 de la tarde de este lado del continente. Así que pues la verdad es que ya depende mucho de cada quien, depende de la organización personal, pero mientras estés con tu equipo de trabajo, tú defines si ellos se pueden conectar a la hora que sea o que todos tengan que estar. A mí me gusta mucho que ellos me avisen a la hora de que empiezan a trabajar para saber si yo les puedo pedir cosas o no. Pero pues es que ya depende cada quien para poder estar trabajando sincronizadamente a la misma hora y pues poder organizarse cada quien como quiere que vaya uno llevando las actividades de la empresa. Otro punto muy importante también es el lugar de trabajo. Yo creo que es mi favorito porque pues literalmente puedes trabajar donde sea, como ya lo mencionaba. Honestamente yo he podido viajar, he podido salir a otros lugares, ir a ver clientes y literalmente también andar de paseo y continuar trabajando. O sea, simplemente es cuestión de que uno se adapte a los lugares. Eso sí, contar con un muy buen internet o asegurarse que por lo menos vas a tener una conexión a internet decente donde puedas hacer las llamadas, puedas mandar correos. Digo, nada completamente exigente o de alta calidad, pero tampoco de súper mala calidad como, no sé, una velocidad de esas anteriores como las que tenían los modem de 52 kilobits o lo que sea. Tratar de encontrar un lugar bueno. Los lugares como por ejemplo Starbucks son buenos, su internet no siempre es el mejor, no siempre vas a tener la mayor velocidad, pero son suficientes en caso de que quieras llamar por teléfono, de que quieras hacer una videollamada, compartir tu pantalla. Ese tipo de lugares puedes ir sin problemas y pues nada más es cuestión de que tú decidas el país en donde quieras estar y buscar un lugar con un buen internet y ¡pum! El siguiente punto es el personal.
el saber si la gente que te va a ayudar o que te está ayudando en verdad va a cumplir. Para mí solamente es un tema de darles la confianza, a lo mejor si vas a contratar a alguien, no sé, de otro estado, de otro país, sí tratar de dejarles una tarea para ver cómo la interpretan ellos, cómo la reciben y cómo la van a desempeñar, y ya tú puedes evaluar los resultados entre los diferentes candidatos. Yo he tenido la oportunidad de estar trabajando con gente de todos lados del mundo: India, Nigeria, Pakistán, Colombia, Argentina. Sí es complicado, sí tienes que encontrar la gente correcta, pero si buscas bien lo que tú quieres, a final de cuentas tú decides. Y si buscas bien lo que tú quieres, puedes encontrar la mejor calidad de personas, la mayor cantidad de opciones, y pues literalmente van a estar en la computadora. Ya ellos decidirán la hora en que trabajan, o tú puedes decidir la hora en que trabajan, cuáles son las cosas que te pueden entregar, cómo te las van a entregar, y pues la verdad es que yo lo recomiendo ampliamente. Y ya por último, la planeación. La planeación es vital para saber qué son las cosas que se van a terminar dentro de un lapso de tiempo. Por lo regular se utilizan lapsos de 2 semanas. Yo hago la planeación para mi empresa de software cada 2 semanas, y yo sí puedo decir, ok, estas 2 semanas te tocan esto, te tocan esto, te tocan esto, y la verdad es que pues ya después de tener cada quien asignado sus tareas, pues ahora sí que pues ahí nos vemos, ya cada quien se va, hace lo que tiene que hacer. Ya nada más es cuestión de comunicarnos todos los días para tener las juntas de estatus y saber si alguien está atorado, si alguien necesita la ayuda de alguien más, mantener la comunicación, muy importante la comunicación también. La verdad es que puedo pasarme aquí mucho tiempo platicándoles. También chequen mi video de ventajas y desventajas de trabajar remoto. Hay algunas cosas buenas, hay otras cosas que no son muy buenas, así que chequenlo, por aquí les va a salir. Pues nada más invitarlos a que, si les sirvió este video, apoyen al canal, denle like, suscríbanse a la campanita de notificaciones, y pues nos vemos el próximo video. Un abrazo.